A nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Sede Sapiense, damos inicio al webinar Implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 para el inicio y reinicio de obras. Ponencia a cargo del ingeniero Julio Quesada Llanto. El ingeniero Julio Quesada Llanto posee una maestría en Ingeniería Civil en Dirección de Empresas Constructoras, maestría en Matemática Aplicada y maestría en Docencia Universitaria. Viene realizando la labor de docencia desde hace 13 años en diversas universidades. Ha trabajado como supervisor de obra en la empresa DH Mont y en la especialidad de estructuras en Prisma Ingeniero. Además, es docente de nuestra casa de estudios. Las preguntas que deseen realizar se pueden hacer vía chat y al final de la exposición se leerán al ponente. Julio, muy buenos días. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Julio? Buenos días, ¿qué tal? Bien, entonces voy a iniciar la conferencia. Bien, la conferencia de hoy día es sobre implementación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID para el inicio y reinicio de obras. En este caso, lo que quiero dar son alcances generales de lo que es actualmente la implementación de este plan, dado de que a partir del 7 de junio ha cambiado, como ustedes deben de saber. A partir del 7 de junio, la implementación para que las empresas ya reinicien sus labores ha sufrido un cambio, ¿no? Ya es de manera más rápida, ya, mediante la plataforma, ¿no? Mediante la plataforma del Ministerio de Salud, ¿ya? De frente tienes que colocar ya tu plan y ya de esa manera vas a poder reiniciar tus labores. Vamos a hacer un recuento. Sabemos que el 1 de mayo se promulgó la resolución ministerial, ¿de acuerdo? La 085, la cual daba justamente lineamientos, ¿no? Para poder reiniciar justamente las labores. Pero sufrió un cambio en el 7 de mayo exactamente, ya se promulgó, salió en el peruano el 8 de mayo, en el cual derogaba la resolución ministerial 085, como ustedes saben. Entonces, la 085 quedó sin efecto y la 087 es la que está en vigencia actualmente. Tenemos que tomar en cuenta de que este cambio se dio dado de que el gobierno realizó mediante el reinicio de las actividades mediante fases, ¿no? Actualmente estamos en la fase 2. Entonces, como se dio ese cambio, entonces se cambió de resolución a la 087, en el cual ya no habla al inicio hablaba solamente de prevención y control, ahora habla de vigilancia, ¿no? Hay que tener una vigilancia constante en este caso, ¿no? Entonces, la 085 solamente hablaba de vigilancia y control, ahora habla de prevención y control, y ahora habla de vigilancia, prevención y control. Son 3 puntos que hay que tener en cuenta en este caso. Haciendo un recuento aquí sobre los números que han estado, ¿no? Dándose en estos últimos 2 años con respecto al PBI. El PBI global y el PBI de construcción, tanto en el año 2018, 2019 y 2020, ha estado sufriendo subidas y bajadas, como ustedes ven, ¿no? Ha estado subiendo, luego bajando, y así sucesivamente, hasta que en diciembre del año pasado sufrió su peor baja, ¿no? Entonces fue de menos 9,86%. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque es ahí donde comenzó el inicio del brote del COVID. Entonces, y después de ahí subió un poco y en febrero estuvo por mantenerse, ¿no? Entonces, el PBI de construcción, y después ya sabemos que actualmente ya está demasiado bajo, ¿no? Entonces, eso fue la proyección que se hizo en un inicio. Tenemos que tener en cuenta también que la caída, entonces, en lo que es la inversión
tanto privada, pública, con respecto al PBI también, ¿no? Ha sufrido bajas tremendas, ¿no? Se prevé que en este año, en el año 2000, la inversión privada baje de manera extrema, ¿no? En menos 15,9. Y la inversión pública baje en menos 4,5, ¿no? Hace un total del PBI global de menos 4,9, ¿no? Entonces, y se prevé que en el 2021 suba un poco la inversión privada en 6,5, ¿no? Y lo que es la inversión pública también suba, y en total, en general, suba todo el PBI, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera el próximo año, bajo cualquier tipo de lineamiento que están dando, o se están tomando medidas, en este caso, para poder reactivar, ¿no? Justamente la economía. En este caso tenemos también lo que es la construcción, que sería el sector que más decrecerá en el 2020, ¿no? En este caso, y las ventas de viviendas también, ¿no? En Lima, que caería justamente el 16,9%. En este caso se está tomando medidas de apoyo, se está realizando algunas medidas para que se pueda, para que de alguna manera se pueda parar, ¿no? El decaimiento justamente de la venta, ¿no? De viviendas, ¿no? Se está dando bonos, el bono de buen pagador se está aumentando de alguna manera pero como ustedes saben, solamente para personas que recién adquieran para montos específicos, más que todo, ¿no? Para montos específicos se está dando este beneficio. El empleo en construcción se contrajo también del 16,5% en el 2020, ¿no? O sea, se ha estado contrayendo, 16,5% el empleo de construcción. El número de trabajadores promedio en construcción actualmente, en promedio 157.000, eso va a bajar aún más todavía, pero eso es lo que se ha previsto, ¿no? Ha bajado en toda la cuarentena, ha bajado bastante. Actualmente está en reactivación. Lo que son las obras paralizadas que se tuvieron antes del paro, se paralizaron obras de infraestructura en un 41,7%, edificios de vivienda en 40,7% y otras edificaciones en un 17,6%. Como se habrán dado cuenta, más del 40% de obras han sido paralizadas en infraestructura, ¿no? En infraestructura. En edificaciones vemos que está casi equiparado, ¿no? Casi equiparado. Si la de obras de infraestructura es de 41, de vivienda está en 40,7, está ahí, está por ahí. Tenemos aquí también que el 41% se paralizaron en la fase de estructuras también, ¿no? Entonces, sabemos que en la fase de estructuras ha sido el porcentaje mayor en este caso, ¿no? En lo que es infraestructura, como ustedes ven lo de azul, son infraestructura en la fase de estructuras. En el sector inmobiliario, también, pero ha sido más en lo que es acabados. En la parte de acabados ha sufrido mayor paralización. Y bueno, en lo que es con respecto al total, ¿no? Se ve que se tiene más en el sector estructura, ¿no? Entonces, en la fase de estructuras. Entonces, eso es lo que se quedó paralizado, ¿no? Antes de la paralización por la cuarentena, ¿no? Ahora, entremos a los protocolos justamente protocolos sanitarios para obras de construcción. Sabemos que actualmente tenemos que cumplir, para reiniciar nuestras labores, tenemos que cumplir ciertos protocolos, ¿no? Entonces, en este caso, hay que tener cuidado con el distanciamiento social, que lo vamos a ver ahora, el examen médico ocupacional, el transporte también de los trabajadores y también de las personas, cualquier tipo de persona que se vaya a trasladar de un lugar a otro, y las medidas de prevención habituales que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las industrias y servicios conexos a la construcción, bajo los criterios de focalización territorial, tienen las siguientes condiciones, debe tener las siguientes condiciones, ¿no? Debe ser una empresa formal, inscrita en la SUNAR y contar con licencia de funcionamiento, contar con el RUC, justamente activo y ávido, facturar ventas anuales mayores a 50 UIT o 17.916 de promedio mensual,
y contar con 3 o más trabajadores en planilla, ¿no? Eso es para el sector, para industrias y servicios de conexos a la construcción. Bueno, los criterios internos de mitigación de riesgo, son minimizar el número de actores en regiones de altos niveles. Acordémonos que para poder inscribirnos, nuestro plan de vigilancia, nosotros antes teníamos que primero ir a nuestro sector, o sea, inscribir nuestro plan al sector y luego esperar a que el sector nos envíe un correo, ¿no? Nos envíe un correo para que después de ahí recién lo pudiéramos registrar en el SICOBIT, ¿no? Eso era el procedimiento anteriormente, pero ahora ya es más rápido, ya no se entrega ni un PDF, o sea, ya no se entrega ya el plan, ya no se entrega al sector, ya se hace de manera directa en la plataforma del SICOBIT. Y que el plan que contiene, lo siguiente, y estos son los puntos que ya no, que a la hora de entrar a la plataforma vas a encontrar como 24 ítems para que puedas rellenar en el SICOBIT. Vas a encontrar. Y parte de esos 24 ítems son estos de aquí. En parte, tienes que colocar los datos de la empresa, datos del lugar de trabajo, los datos de servicio, seguridad y salud de los trabajadores. Tienes una introducción, objetivos, la nómina de trabajadores por riesgo de exposición, el procedimiento obligatorio de prevención y todos estos procedimientos, y acabando con el documento de aprobación, ¿no? Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Tengamos en cuenta que esto ya se entrega de manera directa a la plataforma del SICOBIT. O sea, esto se llena ya no se entrega un documento, ya no se entrega un documento de esta manera, ya no como un PDF, ahora se rellena en la misma plataforma actualmente. Tengamos en cuenta que las personas que tienen que son las que puedan elaborar este plan de vigilancia, que lo vas a anexar, en este caso en la plataforma del SICOBIT. Entonces, tiene que ser elaborado por el jefe de SOMA, ¿no? Debe ser elaborado por el jefe de SOMA, debe ser revisado por el residente de obra y debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En este caso, debe ser aprobado por un comité que toda empresa debe de tener, ¿no? O sea, si tiene menos de trabajadores, tal vez tuviera algunos que pudieran justamente hacer un pequeño comité, ¿no? Se sabe que un comité es obligatorio a partir de 50 trabajadores, pero si es de menos, probablemente podría tener, ¿no? Dependiendo, ¿no? de lo que se quisiera. Entonces, pero en este caso tiene que haber, ¿cómo se dice? Una pequeña aprobación de acuerdo de este comité para que pueda ser ya enviado este plan a la plataforma. Ahora, ¿cómo ingresar justamente tu plan en la plataforma? Lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Primero, entrar a la página del ministerio, ¿no? En este caso pones saludtrabajo.minsa.gov.pe. Entras y vas a encontrar esta página que dice Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Acá está para el ente fiscalizador y acá están para las personas que quieran, para empresas, entidades, ¿no? Personas jurídicas, ¿no? Entonces, empresas naturales o personas naturales que quieran ingresar su plan. Y ustedes van a ingresar aquí. Pueden ingresar aquí y ahí justamente les va a salir esto. Ustedes van a registrar justamente para el registro de nuevas empresas que en este caso requieran ingresar su plan desde cero, pues, ¿no? Pones el sector, ¿no? En este caso pongo Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tu RUC, saben que hay varios sectores, ¿no? El sector de producción, el sector de educación, etc., ¿no? Pones tu RUC y aparece tu razón social rápidamente, el tipo de documento, el número de documento de la persona que inscribe, justamente que está el gerente general, ¿no? Que ha inscrito justamente la empresa, la fecha de nacimiento, el representante legal,
su celular y el correo. ¿De acuerdo? Esos son los puntos que hay que tener en cuenta para poder registrar justamente en el SICOBI. Te va a aparecer esto. Cuando ingresas, ¿no? Validas porque o sea, validas y te van a enviar un correo y a partir de ese correo validas y luego otra vuelta puedes entrar y recién vas a poder registrar tu plan de vigilancia. Recién vas a poder rellenar. Entonces, tu plan para vigilancia va a aparecer con estos ítems. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cuántos pasos son? Son 24 pasos, en los cuales ustedes van a tener que rellenar uno por uno. El primer paso son datos de la empresa o entidad pública, ¿no? Después, paso 2 son datos del lugar de trabajo. Paso 3, datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, estos son los pasos que tienen que seguir llenando poco a poco. Aquí les estoy mostrando algunos de los pasos. Primero, los datos del lugar de trabajo. Si cuentas con una sola sede, colocar, ¿no? Quiero registrarme, ¿no? Quiero registrar mi plan, ¿no? Justamente de una única sede, ¿no? O de más de una sede, ¿no? Según las sedes que tenga la empresa, ¿no? Entonces, tienen que registrar justamente según el número de sedes, ¿no? Entonces, simplemente llenas, siguiente y continúas, ¿no? Su empresa pertenece al anexo, te pide el anexo 5 del decreto supremo. ¿Qué quiere decir eso? Si es una empresa en la cual se hacen trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, si fuera así, si tu empresa estuviera expuesta a trabajos de alto riesgo, entonces pones sí, si no, pones no, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de ello, ¿no? La lista de sedes de la empresa, pones una lista de sedes, no si es una, pones una nada más, ¿no? Entonces, los números de trabajadores propios y el número de trabajadores terceros, ¿no? O sea, son los proveedores, ¿no? ¿Cuántos proveedores has tenido? No son de terceros, ¿no? Los que van a entrar a la obra, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, tienes que tener cuántos trabajadores propios tienes y cuántos trabajadores terceros van a entrar a la obra, ¿no? Correspondiente a los proveedores, ¿no? Tienes que colocar ahí. El siguiente, usted cuenta con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y desea informar al MINSA, eso también, bueno, sabemos que toda empresa debería de tener, ¿no? Empresa constructora, ¿no? Debería tener ya un plan de gestión de seguridad, ¿no? Ya, de hecho, ya la mayoría lo tienen, ¿no? Entonces pone sí, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, en este caso, solamente es decir sí o no, nada más. Luego colocar alguna identificación de sintomatología del COVID-19 previo al ingreso, justamente al ingreso al centro de trabajo. Como vemos aquí, tienes que hacer un control de temperatura. La empresa realizará justamente tienes que llenar cualquiera de ellos, una o más alternativas, te dicen, ¿no? Ya sea medición de temperatura corporal, valores de temperatura, ya sea registro de temperatura. Si deseas hacer cómo haces el control de temperatura de tus trabajadores, puedes llenar cualquiera de ellos, ¿no? O los tres, ¿de acuerdo? Luego, llenar justamente la cantidad de personas para saber justamente su nivel de riesgo. Entonces, saber justamente si es de muy alto riesgo, mediano riesgo o bajo riesgo, ¿no? Es según el trabajo que realice la persona, ¿no? O sea, sabemos que actualmente, según los lineamientos, hay 4 niveles. Hay 4 niveles. Sabemos que el de muy alto riesgo son para personas personas que están en contacto directo con personas de alto riesgo que están ya contagiadas con el COVID, ¿no? Como sabemos, los médicos, ¿no? Son de muy alto riesgo y algunos de alto riesgo, ¿no? Más que todas las personas justamente del sector salud. En este caso, porque están expuestas de manera directa a personas contagiadas, ¿no? Con el COVID. Entonces, sí, mediano riesgo y en este caso, ustedes pueden colocar bajo riesgo, ¿no? Porque de hecho que si hay una persona contagiada, entonces la van a tener que retirar, ¿no? Entonces, tenemos que colocar bajo riesgo. Las medidas de protección personal también son otro punto.
¿A través de quién? A través del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Una de las dos tienes que señalizar. Se brindará a los equipos de protección personal. ¿Quién va a brindar los equipos de protección personal? A los trabajadores. En este caso pones el supervisor de seguridad o el profesional de salud en el trabajo, ¿no? Justamente puedes elegir cualquiera de los dos, ¿no? Y también hay justamente en coordinación con quién, ¿no? Con el residente de obras, ¿no? Se implementarán las medidas de prevención, ¿no? Con el uso de equipos, ¿no? Justamente en coordinación con quién, y el acopio de equipos de protección de personal usados, ¿no? Como guantes, mascarillas u otros, ¿no? Que serán depositados en contenedores ubicados en puntos estratégicos. Hay que tener justamente los lugares claves, ¿no? Para saber dónde vas a colocar ¿no? los equipos de protección que has utilizado, ¿no? En el día, ¿no? ¿De acuerdo? Si son desechables. El presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Entonces, por ejemplo, vas a colocar los materiales de limpieza y desinfección, vas a colocar el monto también, el precio, vas a tener que hacer un análisis, ¿no? Según el número de trabajadores que has tenido, ¿no? Para saber cuánto vas a gastar en lo que es la implementación, ¿no? de insumos para el cumplimiento del plan. Eso también tienes que ver. Entonces, yo les recomendaría que hagan justamente un reconteo, un Excel aparte y ya después lo colocan los precios, ¿no? Este es el Excel que se ha hecho y se ha hecho la unidad, ¿no? Justamente la cantidad, precio unitario y total, ¿no? Y de esta manera se ve justamente qué implementos le voy a dar a la empresa, ¿no? Como ustedes ven, ¿no? Protector facial, mascarillas, guantes de nitrilo, botas, bandeja, desinfectante, jabón líquido, detergente, lejía, galón, todo ello. Vemos aquí, en este caso, el último paso sería la aprobación, ¿no? Justamente del comité, ¿no? El comité debería estar representado por los trabajadores y uno por el empleador, ¿no? Entonces, este sería el acta, ¿no? de reunión del comité, ¿de acuerdo? Que también se anexa justamente a la plataforma. O sea, tienes que tenerlo, ¿no? Aparte y lo anexas, ¿no? Son archivos que se van a anexar, ¿de acuerdo? A la plataforma. Ya no se hace un file, se anexa, todo se anexa ahora, ¿no? Todo se anexa. Esto lo van a tener que anexar. Vamos con ¿qué medidas tenemos que tomar ahora en obra? Bueno, con eso terminé ya, con este último paso se termina ya tu inscripción ya en el Cisco, en el SISCOBIT, de acuerdo con este último paso. Ahora vamos a ver qué medidas tomamos. Nosotros sabemos que las personas de alto riesgo, que son personas embarazadas, adultos mayores, ¿no? En este caso a partir de 65, y personas con problemas respiratorios, ¿no? Entonces, estas son las personas de alto riesgo justamente de contagio, ¿no? Que tenemos que tener cuidado de no colocarlos justamente en la planilla, ¿no? La identificación justamente de síntomas de alarma, hay que tomarles la temperatura, si tiene fiebre, si tiene tos, si tiene dificultad de respirar. Estos son los pasos que hay que tener en cuenta para la sintomatología de las personas. Dentro de la obra hay que procurar, digo procurar porque yo sé que la mayoría de personas no lo realizan. Actualmente se está pidiendo 1 metro de distancia y nadie lo cumple. Entonces, este solamente es una recomendación, como se puede decir, ¿no? Que las personas mantengan 1,5 metros de distancia. Es claro de que nosotros al hacer nuestro plan debemos de tener, si nuestro ambiente tiene un aforo de 20 metros cuadrados, entonces actualmente tenemos que colocarle para cada persona 2 metros cuadrados. O sea, 2 metros cuadrados de espacio hay que proyectar como para 2 metros cuadrados para cada persona, ¿no? Para que entren pocas personas, ¿no? Y para que no se acumule gente dentro del ambiente, ¿no? Y para que de esa manera procurar tener 1,5 metros de distancia, ¿no? Entonces yo sé que las personas no van a cumplir, ¿no? Nadie va a estar con su centímetro tratando de cumplir 1,5 metros de distancia, pero lo que se procura es que entren menos personas en el ambiente. Eso es lo que la norma, más que todo, trata de prevenir, ¿no? Con este tipo ¿no? de objetivos.
Entonces, las recomendaciones para evitar la propagación dentro de la obra sería evitar contagiar a los demás, utilizar el ángulo interno de tu brazo. Esto de acá debería de estar señalizado dentro de la obra, ¿no? Utilizar tu mascarilla para evitar la propagación, cubre tu nariz y boca, al toser, ¿no? Entonces, son puntos fundamentales. Y esta es la técnica de lavado de manos, que es parte ya fundamental que todos ya venimos practicando, ¿no? La desinfección de la oficina, que será de forma diaria antes de iniciar las labores de trabajo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. La desinfección continua. Y las capacitaciones, que actualmente se tiene que hacer con poco aforo, ¿no? Con poco aforo, hay que capacitar a las personas sobre el uso, ¿no? Adecuado de los ambientes, sobre la higiene propia, ¿no? Hay que darles capacitaciones justamente ya de manera, ¿no? En un grupo de trabajo. Y ahora el trabajo para las personas, ¿no? Que están en oficina, en este caso sería el teletrabajo, ¿no? Para las personas como los residentes de obra, ¿no? Algunas personas que ya trabajan en la parte de oficina, entonces lo mejor sería justamente el teletrabajo, ¿no? Justamente en la cual hay que mantener una comunicación, en este caso, ¿no? Y poder mantener informado, ¿no? O sea, hay personas que pueden hacer este teletrabajo dentro de la obra, sí, hay personas claves, ¿no? Que sí se les podría mandar la información y, ¿no? Como el proyectista, ¿no? El mismo proyectista no necesita estar en obra, ¿no? Y el proyectista lo puede hacer desde su casa también. Justamente hay que tener en cuenta lo siguiente también, ¿no? La identificación de síntomas de alarma al ingreso, eso es lo que hay que tener en cuenta. Los procesos de logística, entrega, de carga y descarga, ¿no? Hay que tener en cuenta al ingreso de obra. La prevención de ambientes sociolaborales, los baños, los comedores, ¿no? La limpieza y desinfección y la ventilación adecuada de áreas, ¿no? Que hay que tener en cuenta en ello. Y como acá vemos también una declaración jurada de conocimiento de información sobre el coronavirus que se le da a cada trabajador, ¿no? Que cada trabajador tiene que tener en cuenta ello, ¿no? Esta declaración jurada. También hay que tener en cuenta que dentro de la obra hay que tener un flujo de procesos sin controles, como hay que tener un protocolo de selección justamente de selección y transporte de personal, ¿no? Hay que tener protocolos al respecto, protocolos de ingreso, de ingreso y salida de obra. Hay que procurar de que las personas que ingresan a la obra no salgan hasta que termine, ¿no? sus labores, ¿no? Hasta de salida. Hay que procurar ello. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar en constante riesgo, ¿no? Si la persona puede salir a almorzar, no, lo recomendable es que no salga a almorzar fuera de la obra, que se quede dentro de la obra y que pueda traer sus propios alimentos, ¿no? Eso es lo que se está procurando de ahora en adelante. El protocolo, y también se está procurando que las personas que están en comedores, como antes, ¿no? Antes había mucha acumulación de personas en los comedores, se está procurando que se haga por horas, ¿no? Por tiempo, por intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, cierto grupo va a comer a partir de las 12 hasta las 12:30, ¿no? Un grupo reducido, después de 12:30 una, otro, y después de 1:30 otro grupo. De esa manera procuramos de que no se acumulen todos en una misma hora, ¿no? Entonces, esas serían las medidas que se están tomando actualmente, ¿no? Para que los trabajadores, ¿no? No puedan tener contacto ya directo, ¿no? Entre ellos. Protocolos de alimentación en obra. Si es que en este caso a veces dentro del comedor de una obra se contrata, ¿no? Una empresa externa que alimenta a los trabajadores, ¿no? Y también la empresa también externa también debería de cumplir los protocolos, ¿no? De seguridad, obviamente, ¿no? Para poder, ¿no? Para que puedan entregar los alimentos a los trabajadores. Los protocolos también de ingreso y salida de obra, finalmente, o sea, esta es la gestión de salida, esta es la gestión de alimentación, gestión de operación y la gestión de ingreso, ¿no? Cada una lleva justamente un patrón definido. También tenemos que tener en claro que nosotros también tenemos que tener un plan, ¿no? De limpieza y desinfección de obra, cómo es que vamos a hacerlo de manera diaria, ¿no? Este plan, entonces hay que tener justamente un plan definido, ¿no? Para cada área, ¿no? Entonces,
y hay que tenerlo de esta manera, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Con nuestro diagrama. Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que promueve, ¿no?, los protocolos sanitarios, ¿de acuerdo? Hay que tener en claro que en toda obra, bueno, este es el panorama, hay que tener una zona de control previo, una zona de control de desinfección, una zona de control de vestuario, y hay que tener una zona de limpieza y una zona de almacenaje, ¿no? También, ¿no? Entonces, esto de acá se le está añadiendo, ¿no? Porque dentro de los protocolos de seguridad solamente está estos tres, ¿no? Entonces, esto dentro de una obra también debe haber una zona de limpieza y una zona de almacenaje, ¿no? Y el ingreso de personal, cómo es que, justamente, y cómo es que se va a dar justamente el control, ¿no? Al inicio. Por ejemplo, la zona de control de desinfección, bueno, hay que tener en claro, ¿no?, antes de iniciar la obra, dónde lo vamos a tener, ¿no? En qué lugar, ¿no? Entonces, si yo no lo he tenido, no vamos a hacerlo cuando estemos en obra, ¿no? En obra, no sé, recién aquí, no va a ser nuestro, no, tenemos que procurar que sea antes, ¿no? Nosotros ya tenemos ya fotos de la obra en la cual nosotros podemos prever ello, ¿no? O sea, y podemos decir, esta va a ser nuestra zona de control de desinfección, ¿no? Y cuando ya comencemos ¿no?, hay que darle toda la habilitación correspondiente, ¿no? A los trabajadores, todo trabajador tiene que tener su ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso justamente al trabajo, justamente. Esta declaración jurada la tiene que llenar el trabajador, ¿de acuerdo? En este caso es casi ya de manera permanente, ¿no? Hay que, cada vez que, es al inicio, ¿no?, esta ficha, pero hay una persona que está encargada justamente de ver el avance, ¿no?, como se dice, el historial de cada trabajador, de cómo se siente de manera diaria, ¿no? Porque hay también un file, ¿no?, de cada trabajador, de cuál es su progreso cada diario, ¿no? Porque en estos casos, al día siguiente, nomás podría estar contagiado, ¿no? Entonces hay que tener control. Dentro de la obra hay que tener justamente esto en cuenta, ¿no? Un lavadero, ¿no?, para que los trabajadores se puedan lavar la mano, ¿no?, de manera constante, porque actualmente la limpieza debe ser de manera constante, ¿no? Tienen que tener justamente sus lugares donde botar los residuos, ¿no? Y justamente donde hacer su limpieza de manera diaria. Debe de haber justamente también algunos puntos donde se pueda decir que, ¿no?, donde se pueda señalizar que los trabajadores se puedan lavar las manos, ¿no?, por mínimo 20 segundos, no pasar sin control de temperatura. Estos detalles se deben de colocar en la obra, ¿no?, para que el trabajador pueda estar atento, ¿no?, a que no puede entrar a un lugar justamente sin lavarse las manos o no pasar justamente control de temperatura. Y como ya les había dicho, las reuniones hoy en día justamente de las personas que están involucradas en obra, en este caso, si yo quiero comunicarme con el residente de obra o yo quiero comunicarme con el asistente, entonces todos ellos se comunican ahora, se pueden comunicar mediante una plataforma, ¿no? Una plataforma como nosotros estamos comunicando. Entonces, ello acarrea de que ya no haya contacto directo ya entre los trabajadores, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que estamos dentro de obra, pero quiero hacer una reunión con todos, con todo el área, entonces lo preferible sería hacerlo mediante una videoconferencia, ¿no? Es lo preferible. En cambio, si tu área es pequeña, entonces, si tu área son 5 personas nada más, entonces ahí sí ya tendrían que agarrar un ambiente, ¿no?, en el cual sea amplio y en el cual pudieran tener justamente la reunión respectiva. Pero si son varios, ahí sí se recomienda una videoconferencia. Acá tenemos un plan, ¿no?, de cómo se pudiera hacer, justamente realizar la eliminación del desmonte, por ejemplo, por aquí, la descarga de materiales, el punto de desinfección por aquí y el ingreso peatonal por aquí, ¿no? Entonces, esto de acá es un layout, ¿no?, en el cual cómo ya se está preparando uno justamente para poder comenzar el proceso, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener claro cómo es que vamos a comenzar y cómo es que vamos a ir en el día a diario, ¿no? Cómo es que vamos a eliminar nuestros desmontes, cómo es que vamos a descargar nuestros materiales, cuál va a ser nuestro punto de desinfección y por dónde va a ser el ingreso peatonal, ¿no? Entonces ya lo debemos tener claro desde un inicio, ¿no? También tenemos que tener claro que debe haber un distanciamiento al ingreso, ¿no? De la obra, ¿no? Entonces, nosotros para que los obreros puedan ingresar a obra, sabemos que nosotros tenemos un día de ingreso a las 7:30 de la mañana, ¿no? Y después los trabajadores tienen que esperar media hora para que pueda ingresar el otro grupo, ¿no? Tienen que tener 1,5 metros de distancia, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenemos que tener claro también. Y también tenemos que tener claro también los profesionales de la salud, ¿no? Del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, el especialista debe ser especialista en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para que pueda ser responsable, ¿no? de los trabajadores, ¿no? De la seguridad y salud de los trabajadores. En este caso, si el centro de trabajo es de tipo 1, en este caso no incluidos en el Decreto Supremo 00398, o sea, que no hacen trabajos de alto riesgo, o sea, no hay trabajo de riesgo. Entonces, si es hasta 20 trabajadores, el empleador mismo se encarga, ¿no? El empleador mismo se encarga de, si es que es una empresa que no tiene alto riesgo, ¿no? El trabajador mismo se encarga de la responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. Si el centro de trabajo está incluido, o sea, si es de alto riesgo, hasta 20 trabajadores, entonces sería el empleador que se podría encargar y además podría contratar a un especialista, ¿no? En seguridad, o sea, a un enfermero, ¿no? Podría contratar a una persona, a un técnico, ¿no? Que también debería ser especialista en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si es de 21 a 100, en este caso, para el tipo 3, podría ser el empleador o un licenciado en enfermería, ¿no? Que es lo que los dos son los responsables, tanto el empleador y tanto el licenciado en enfermería, ¿no? En este caso, ¿no? Y igualmente, en este caso ya se necesita un médico, ¿no? De 101 a 500 trabajadores, los responsables ya son 3, ¿no? Sería también tendría que haber un médico, ¿no? Para mayor cantidad de trabajadores en este caso. El plan de vigilancia, prevención y control justamente tiene, como se dice, tiene varias personas involucradas en este aspecto, ¿no? Tiene al gerente de proyecto, al gerente de construcción, tiene al residente de obra, tiene al gerente de recursos humanos y al jefe de tecnología, ¿no? De información, ¿no? La parte de sistemas, se podría decir, ¿no? Todos ellos están involucrados para que se pueda llevar el plan de manera adecuada, para que el plan pueda ser reforzado y pueda ser llevado de manera adecuada, ¿no? Su implementación debería por ejemplo, el gerente de proyecto debe proporcionar los recursos para la implementación de dicho plan, debe brindar directivas de la línea de mando y el gerente de construcción debe de implementar el plan de prevención, asegurar que toda la línea de mando operativa cumpla con este lineamiento. Y el residente de obra asegurar que la adquisición de insumos y materiales necesarios para la implementación de dicho plan, garantizar la compra o contratación oportuna de estos servicios de salud, la limpieza, desinfección, alimentación para la implementación del plan y verificar y asegurar el stock necesario, ¿no? De sus insumos. El gerente de recursos humanos, evaluar y considerar el trabajo remoto, ¿no? De los trabajadores, asegurar el adecuado clima laboral en justamente todo el proceso de regreso del retorno al trabajo. Y los jefes de tecnología e información, establecer acciones para asegurar el acceso al correo y servidor para los trabajadores que se encuentren realizando trabajo remoto, en este caso, ¿no? Y brindar el soporte para facilitar el acceso a las plataformas virtuales, ¿no? Que actualmente estamos teniendo, ¿no? Eso se encarga el jefe de tecnología e información. Tenemos también a los trabajadores, justamente, y al supervisor de obra, ¿no? Que también son partes fundamentales. Por ejemplo, tenemos que saber que los supervisores verifican que todos los trabajadores pasen los controles, ¿no? de ingreso. No, perdón, los trabajadores tienen que cumplir con las directivas, en este caso, y los supervisores difunden también, implementan el plan a todo su personal de cargo,
y verifican que los servicios de bienestar se encuentren limpios y desinfectados, asimismo cuenten todo con jabón, ¿no? Y cumplir y hacer cumplir las indicaciones médicas que hacen justamente que sean formuladas a su personal a cargo. Los trabajadores, como ya sabemos, tienen que reportar cualquier sospecha de infección respiratoria al médico ocupacional, comunicar todo desplazamiento a realizar fuera del país, ya sea por temas de labores, y cumplir con las indicaciones del área de seguridad y salud en el trabajo. Mantener informado de manera permanente, ¿no? Los contratistas, las personas externas que llegan a la obra, deben de cumplir las medidas estipuladas en el protocolo, realizar un plan de los trabajadores por ejecutar a cargo del contratista, de acuerdo a la necesidad de la obra, el cual deberá de contar el personal mínimo, ¿no?, para la coordinación de dicha obra, conocer y atender el plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra y sancionar a sus trabajadores de obra que incumplan dichos protocolos también, ¿no? Los contratistas deberán de llevar consigo elementos de protección, en este caso, deben estar nuevos, de acuerdo también, todo trabajador tiene que procurar que sus implementos de seguridad estén nuevos, de acuerdo, porque si no lo es, tiene que reportarlo, ¿no? En este caso, ¿no? También debe de cuidar, ¿no? O sea, el trabajador también debería de cuidar sus propios implementos de seguridad, ¿no? Debería hacer la limpieza respectiva, ¿no? Eso también tenemos que tener claro, ¿no? El mantenimiento respectivo de sus implementos de seguridad. Entonces, y también todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre justamente parcial o completo como medida de contención para sitios de construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio, ¿no? En este caso. Eso es lo que debería de cumplir todo contratista, ceñirse a los lineamientos que ya tiene la obra, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias, gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta que tengo es, en todas las obras que se están ejecutando, ¿se va a necesitar entonces un adicional de obra para implementar este plan? Bueno, algunas empresas, como se dice, obras grandes que se están realizando, o sea, es para la empresa, no es para las obras, pero las obras, si se está realizando una obra de mayor magnitud, de hecho de que tiene un adicional, por la cantidad de trabajadores que pudiera tener. Y algunas empresas están solicitando un adicional por la cantidad de trabajadores que tienen, ¿no? Solamente algunas, las pequeñas no, las que tienen grandes, ¿no? Gran cantidad de trabajadores. Ok. Siguiente pregunta, dice, ¿cómo actuar cuando, cuando la empresa es auditada por SUNAFIL? Bueno, generalmente la SUNAFIL va a venir en cualquier momento a la obra, ¿no? Tanto su salud como la SUNAFIL, porque son dos entes fiscalizadores de las que están, ¿cómo se dice? Las que fiscalizan si se está cumpliendo el plan o no, ¿no? La manera de actuar sería tratar de que nosotros tengamos todo lo que hemos, ¿cómo se dice? Hemos ofrecido, ¿no? Dentro de nuestro plan, todo en regla. Si has ofrecido, tú has colocado lo que está en tu plan, deberías de cumplirlo, ¿no? Eso es exactamente. Ok. Dice, ¿dentro del presupuesto ingresa la implementación de seguridad? No ingresa, eso es parte de cada empresa. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿cómo va a afectar a los procesos constructivos este tema del COVID? Bueno, les está afectando a algunas empresas que no quieren abrir, ¿no?, sus labores. Por ejemplo, ahorita DH Mon, por ejemplo, no quiere abrir por el hecho de que le va a salir muy caro, ¿no? El hecho de comenzar una obra con pocos trabajadores, ¿no? Si comienza ahorita una empresa con pocos trabajadores, no me conviene porque voy a estar avanzando poco y voy a estar pagándoles, ¿no? Voy a estar haciendo un pago excesivo por una cantidad pequeña.
¿De acuerdo? Entonces, lo que se está prefiriendo es que pase un poco más el tiempo para poder comenzar las labores. Eso es lo que se está prefiriendo. Se están pidiendo también en el sector minería, dice, ¿cómo afectaría el régimen de los trabajadores sabiendo que las bajadas uno puede contraer contagio? O sea, sabiendo que saliendo, ¿no? Uno puede contraer contagio. Bueno, lo único que hay que hacer es tener todos nuestros implementos, pues, ¿no? Entonces, si se refiere al hecho de que nosotros siempre estamos expuestos, siempre que salimos estamos expuestos, ¿no? A poder ser contagiados, ¿no? Siempre estamos expuestos. Y dentro del centro de trabajo hay que tener bien en cuenta que todos tienen que tener sus implementos de seguridad. Sí es cierto, nadie va a guardar el 1,5 de distancia, ¿no? El 1,5 de distancia solamente es una recomendación, es para que los aforos sean pequeños, para que la cantidad de personas que entren en un ambiente sea menor, ¿no? A la que se dice, ¿no? Pero no es para que, no es para que siempre guarden el 1,5 de distancia, ¿no? Eso actualmente no se está cumpliendo tampoco entre nosotros, ¿no? El metro de distancia tampoco, ¿no? Sabemos que nosotros nos tenemos que cuidar, ¿no? De manera propia. Bien, la siguiente pregunta es, en el caso dice, si tengo COVID pero soy asintomático y deseo postular a un trabajo, ¿le van a permitir trabajar o se lo van a negar? Es una pregunta. Obviamente que se lo deniegan. A los asintomáticos son los que más contagian, ¿no? Sabemos que los asintomáticos son los que más, de hecho, que lo van a denegar. ¿Hay alguna cantidad de trabajadores específica de acuerdo al metraje de obra? O sea, lo que entiendo de la pregunta es que si de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados de construcción hay una cantidad máxima de trabajadores o no se ha estipulado eso. Como lo dije, cada persona, por lo menos cada persona tiene que tener 2 metros cuadrados. Cada persona. 2 metros cuadrados de desplazamiento, ¿no? O sea, si por ejemplo, si tenemos un lugar de 20 metros cuadrados y sabemos que una persona ahora debe ocupar 2 metros cuadrados, entonces, ¿cuántas personas voy a tener? Por lo menos 10. ¿No? Dice, los subcontratas están obligados a contar con su constancia de autorización dado por el MINSA o solo se debe tener dicha documentación la empresa titular de la obra. No, la subcontrata también tiene que tener su protocolo, su plan. Y a la hora de ir a cualquier tipo de obra, se debe de estar supeditada al plan de dicha obra, ¿no? Pero toda empresa, sabemos que cualquier empresa que quiera iniciar labores debería tener su plan para poder iniciar sus labores, ¿no? Hay una pregunta puntual que dice, en el caso que se quiere abrir solamente la caseta de ventas, ¿cómo sería o cuál sería el procedimiento? Solamente quiere abrir la caseta de ventas. Podría abrir la caseta de ventas, pero hay que tener cuidado, como dije, ¿no? La cantidad de personas, el aforo debe ser la mitad de lo que era habitualmente, nada más. Es el 50% del aforo habitual, nada más. Otra pregunta dice, ¿los contratistas están obligados a tener habitación de desinfección con ozono? Bueno, está siendo muy específico, ¿no? Entonces, sí. Bueno, debe tener su desinfección, pero no necesariamente con ese implemento, ¿no? O sea, debe cumplir, ¿no? Pero no necesariamente con él. Dice, ¿las pruebas que se van a hacer a los trabajadores son solo pruebas rápidas o también se harán las moleculares? Teniendo en cuenta que las pruebas rápidas solo indican si ha tenido virus, más no si aún lo tiene. Sí, es cierto, pero esto es dependiendo de cómo la empresa pueda haber implementado su plan, ¿no? Si la empresa dice por pruebas rápidas, ¿no? Tú sabes que las pruebas moleculares cuestan más, entonces le va a acarrear un mayor costo a la empresa, ¿no? Entonces, en nosotros se procura, ¿no? De que sean pruebas rápidas, ¿no? A pesar de que traigan falsos positivos a veces, pero se controla con pruebas rápidas, ¿no? Pero dependiendo de la empresa en realidad, ¿no? Porque la empresa es la que decide finalmente si coloca pruebas rápidas o pruebas moleculares. Sabemos que las pruebas moleculares cuestan más. Es por ello que a veces las empresas se van más por las pruebas rápidas.
¿Cómo está afectando los cronogramas de obra el tema de la construcción post-COVID? Bueno, está afectando, bueno, sabemos que está afectando bastante porque actualmente los aforos han disminuido, ¿no? La cantidad de trabajadores que se tenían en un sector, porque se trabaja por sectores, ojo, trabaja por sectores, ahora se tiene que tener en cuenta que el sector A no se debe juntar con el sector B. Entonces se tiene que tener en cuenta los trenes de trabajo que se están dando, ¿no? No puede haber mucha gente en un sector. Entonces, por lo tanto, los rendimientos están bajando. Los rendimientos bajan en este caso, ¿no? Los rendimientos y tanto la efectividad, ¿no? Entonces, sí, por eso que ahora las empresas van a pedir más plazo, ¿no? Van a hacer, van a estar todas pidiendo un adicional, ¿no? Dice, de presentarse un contagiado en obra, ¿cuáles son las acciones a tomar? Bueno, primero, al presentarse un contagiado, sabemos que lo que dicen los lineamientos es que el sector quede paralizado. O sea, que el sector donde esté el trabajador se cierre. Eso es lo que sabemos, lo que dicen los lineamientos. O sea, por ejemplo, si está en el área de fierrería, toda esa área de fierrería no va a funcionar hasta que se desinfecte. Una vez que se desinfecte, ya recién pueden continuar las labores. Entonces, antes era diferente, antes era más drástico. Si se encontraba un contagiado, se cerraba la obra. Pero ahora ya no se cierra la obra, sino se cierra el área, nada más. Bien, otra pregunta dice, ¿cuáles son los EPP mínimos para trabajar post-COVID en obras? Bueno, los EPP mínimos son los que venimos usando toda persona que está en obra, incluido el tapabocas, incluido también el facial, ¿no? Justamente el protector facial, ¿no? Que también se tiene, ¿no? Tanto el tapabocas como el protector facial, ¿no? Los dos son los puntos ahora que se están incluyendo, ¿no? Bien, siguiente pregunta dice, si actualmente uno está trabajando en obra y se llega a contagiar del COVID, la empresa entonces se sabe que se lo va a mandar de cuarentena o la empresa también tiene la opción de retirarlo. Y si en caso lo manda a cuarentena, ¿esos días son pagados o son sin pago? Bueno, eso no está tipificado todavía, aunque si la empresa debería de pagarle, pues, ¿no? Debería de pagarle. Debería. Supuestamente, por ejemplo, debería pagarle. Debería tomarlo como vacaciones, más que todo, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer una prueba COVID a los trabajadores? Teniendo en cuenta que están expuestos diariamente. Diario, es diario. Es diario este control que se está haciendo. ¿Sí? Bien, entonces, terminada la ronda de preguntas, vamos a invitar a todos los participantes que deseen aprender sus cámaras para la foto de recuerdo. ¿Sí? A nombre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Sede Sapiense, te agradecemos, Julio, y te deseamos que sigas cosechando muchos éxitos en tu camino profesional.